Señor, gracias. Yo creo que como creyentes tenemos que darle continuamente gracias al Señor por lo que Él hizo, en la cruz. Yo quiero leerle unos pasajes en el libro de Hebreos, capítulo 9, del versículo 24 en adelante. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo quiero leerle 3 versículos de este pasaje, porque leí el 24, 25, 26, 27 y 28 del capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Pero quiero leerle el versículo 24 otra vez. Y dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Permítame leerle el versículo 26. De manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y en el versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Le leí estos 3 versículos dentro de este pasaje porque el versículo 24 dice que Él ahora se presenta, que Él ahora aparece, que Él aparece ahora. En el versículo 26 dice que Él apareció, Él se presentó. Y en el versículo 28 dice que Él se aparecerá. ¿Entendió eso? En el versículo 28 dice que Él va a aparecer. En el versículo 26 dice que Él apareció. Y en el versículo 24 dice que Él ahora mismo está apareciendo o se está presentando. Versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, este pasaje está hablando de que Jesús primeramente se apareció. ¿Cuándo se apareció? Se apareció en el pasado, porque apareció es en el tiempo pasado. ¿Cómo se apareció Jesús? Dice que se apareció no en el santuario hecho de manos, pero dice que se apareció en el cielo, que es una figura del verdadero santuario. ¿Sabe lo que está diciendo este pasaje? Que el santuario que tenía Israel en el desierto, en el tabernáculo, el santuario que estaba en el templo de Jerusalén, era solamente una figura. Era una figura, era como una representación muy... Bueno, una figura, ¿qué es una figura? Mire, cuando usted cuando usted tiene mucho hambre, digamos que usted tiene mucho hambre, ¿verdad? Y quiere comer. ¿Qué le parece si alguien viene y le trae una foto de un plato de comida? Usted va a decir: no, espere. A mí no me traiga una figura, no me traiga una foto, no me traiga una ilustración de un plato de comida. Yo quiero el plato de comida. Bueno, yo quiero decirle que el santuario que estaba en Jerusalén, el santuario que estuvo por mucho tiempo en el tabernáculo de Israel,
era solamente una representación del verdadero tabernáculo que está en los cielos. Y este pasaje dice que Jesús se apareció en ese santuario, no en el santuario hecho por mano de hombres, no en el santuario hecho en el templo de Jerusalén o en el tabernáculo de Moisés, no, dice que se presentó en el santuario en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, delante de Dios. Yo quiero que rápidamente usted entienda cómo era esto del tabernáculo de Israel. Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón, su hermano, que no podía entrar en cualquier momento dentro del santuario que estaba detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. En ese lugar que se llamaba el lugar santísimo, el santuario, estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto había una nube que estaba sobre el arca del pacto, que era la nube de la gloria del Señor, era la presencia manifestada de Dios. Pero dice que Dios le dice a Aarón, preséntate una vez por año para presentar un sacrificio de sangre, en cambio, para redimir los pecados de Israel. Y una vez por año se tenía que presentar con un cordero para expiación y con otro animal para holocausto. Y ese ritual que hacía, una vez por año, Dios dice que se aparecía detrás de la nube y recibía la sangre de ese cordero como un intercambio para expiación, para redención. La palabra redención es la palabra intercambio. Es remover, sacar, quitar una culpa después de que se paga un rescate. Y el rescate era el precio de ese cordero que tenía que morir en lugar del pueblo de Israel. Y Dios aceptaba la sangre de ese cordero como pago por el pecado de todo el pueblo de Israel. Y por un año entero sus pecados eran perdonados. Pero ustedes saben, los que conocen la Biblia, que eso se tenía que hacer una vez por año. ¿Por qué? Porque ese sacrificio se tenía que renovar todos los años. Y ahora esta palabra que hemos leído dice que Jesucristo no entró a ese santuario hecho por mano de hombre, pero entró al mismo cielo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. ¿Y cómo se presentó? ¿Con qué pago se presentó? Con su propia sangre. Esa sangre que fue derramada en el monte Calvario, cuando Él colgó en la cruz, cuando Él también fue azotado y cuando Él cargó con la cruz por las calles de Jerusalén, cuando sus gotitas de sangre caían sobre las calles de Jerusalén, y cuando Él fue levantado en esa cruz y los clavos traspasaron sus manos y sus pies y su costado, toda esa sangre, y después cuando su costado fue traspasado, la sangre de Jesús fue básicamente salió de su cuerpo, cayó sobre la tierra, pero esa sangre no se quedó en la tierra, fue recogida. ¿Por qué? Porque esa sangre era el pago de nuestro pecado. Y usted va a decir, ¿y qué significa eso? Esa sangre fue recogida por el Señor como nuestro sumo sacerdote para llevarla delante de Dios como pago por nuestros pecados. La Biblia dice que Él entonces se apareció. Se apareció hace más de 2000 años atrás, delante de Dios, diga, por nosotros, por nosotros. Él no se presentó para redención de sus pecados, porque Él no pecó, nosotros habíamos pecado. Entonces Él se presentó en nuestro lugar para pagar el rescate de nuestro pecado. ¿Y cuál fue el rescate? La redención, su propia sangre. Él se presentó delante de Dios por nosotros. Fíjese que en Israel había una nube. Dios no se podía mostrar porque se cubría detrás de una nube. Pero Jesús dice que se presentó delante de Dios
por nosotros. ¿Y para qué se presentó? Para quitar de en medio el pecado. Para quitar, y le voy a decir lo que significa esta palabra, para quitar el fundamento del pecado, para anular la base del pecado, el poder del pecado. Todos aquellos que somos creyentes en el Señor y hemos puesto nuestra fe en el Señor, esto no significa que no pecamos más, que somos perfectos y que ya no tenemos más pecado, pero ¿sabe lo que significa? Que porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, el poder del pecado no nos puede condenar más, porque si pecamos, tenemos abogado en Cristo, podemos confesar nuestras faltas, nuestros pecados, y Él nos vuelve a limpiar, y la sangre de Jesucristo continuamente nos limpia de todo pecado. Israel tenía que venir anualmente. Jesucristo se presentó delante de Dios en el tabernáculo del cielo, una vez para siempre. Una vez para siempre. Una vez para siempre. Pero escúchenme bien ahora. Escúchenme bien. La Biblia dice que nuestros pecados son perdonados. Son perdonados. ¿Qué significa cuando alguien es perdonado? Es que la deuda queda cancelada. La deuda queda cancelada. Y cuando el Señor nos perdona de nuestros pecados, la deuda de mi pecado queda cancelada. No hay ninguna factura, no hay ninguna deuda que queda delante de Dios. Estoy totalmente perdonado, limpio de mis pecados. Ya no tengo más culpa. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. ¿Y por qué me limpia? Porque Él se apareció con su sangre en ese santuario. Y yo puedo acercarme a ese santuario, no una vez por año, como hacía el sacerdote judío, pero puedo acercarme en el momento que quiera para recibir el perdón de mis pecados. Él se apareció. Él se presentó delante de Dios para redimirme de todos, de la culpa de mi pecado. Pero escúcheme bien ahora. El versículo 28 dice que Él se aparecerá. Sí, Él se apareció en el pasado, pero dice que en el futuro Él se aparecerá sin relación al pecado para los que lo esperan. Nosotros creemos como salvos, nosotros creemos que Jesucristo volverá en cualquier momento, y Jesucristo volverá para levantar a su novia, que es la iglesia de Jesucristo. Todos aquellos que creemos en Él, hemos puesto nuestra fe, nuestros pecados han sido lavados en su sangre. Nosotros ahora no somos una institución, no somos una estructura religiosa, somos la novia del Cordero, la novia de Jesús. Y Él viene como el novio a reclamar a su novia, para llevarnos al cielo, para a las bodas del Cordero, para estar con Él para siempre, eternamente. Dice que Él se aparecerá. Él se aparecerá, sin relación al pecado, porque cuando Él se aparecerá, nosotros seremos transformados. ¿Y qué significa eso? Y bueno, que ya no tendremos más pecado, tendremos un cuerpo de gloria y vamos a unirnos con Él sin relación al pecado. Pero yo hoy quiero acentuar algo, que sí, Él se apareció. Él se apareció hace 2000 años atrás en el cielo, cuando terminó su obra en la cruz del Calvario y completó su sacrificio y puso su sangre en el santuario del cielo como redención, como rescate, como pago de mi deuda con Dios. Y ahora todos los que confiesan sus pecados son perdonados. Él se apareció. Él se aparecerá en el futuro. Él se aparecerá para venir a buscar a los suyos, para venir a buscar a los que lo esperan, dice, a los que lo esperan. Pero hoy yo quiero decirle que este pasaje dice que Él se presenta. Este verbo presenta es en el tiempo presente. Dice que Él se presenta ahora. Ahora, dice. Porque no entró Jesús
en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mire cómo resalta este pasaje. Él se presenta ahora. Y usted va a decir, pero ¿y qué está haciendo Jesús ahora en el cielo? ¿Por qué se está presentando delante del Padre ahora? Y escúcheme bien ahora, por nosotros. Por nosotros. ¿Y qué significa por nosotros? En nuestro lugar. Dice que Él se está presentando ahora mismo delante de Dios en nuestro lugar. Yo quiero leerle un pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, que más o menos describe, sí, lo que Jesús está haciendo ahora, presentándose delante del Padre por nosotros. Dice así, Primera de Pedro 1, 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire lo que dice este pasaje, que Jesús, nuestro sacerdote, se presenta en nuestro lugar, por nosotros. Sí, se presentó para pagar por nuestros pecados, pero Él ya lo hizo eso. Dice que lo hizo una vez para siempre. Ya está, lo hizo. Y dice que una vez, que en el futuro Él aparecerá, pero ahora dice que Él está apareciendo, Él se está presentando. Y como ya no está, se está presentando para redimir mis pecados, porque ya mis pecados están redimidos, entonces, ¿para qué se está presentando? Dice que Jesús está delante de nosotros, delante de Dios, por nosotros, pero dice que Él está delante de Dios porque hay una esperanza viva. Hay una esperanza viva. Él es el sacerdote de la esperanza viva. ¿Qué significa la palabra esperanza? Expectativa. ¿Y por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, hijas de Dios, delante de la presencia del Señor, tenemos a un sacerdote que está administrando expectativas de vida para nosotros. ¿Qué significa esto? Él está delante de Dios, presentando delante de Dios lo que viene a su vida, expectativas. Y usted va a decir, ¿y qué viene a mi vida? ¿Quiere que le diga quién tiene todas las expectativas de su vida en sus manos? Jesús. Las expectativas, lo que viene, los planes que vienen a su vida están en las manos de Jesús. Por eso Él se está presentando delante de Dios en su lugar. ¿Por qué? Porque en sus manos tiene su futuro. En sus manos tienes, si sus planes y sus futuros no están en las manos de gobiernos, no están en la mano de hombres y de mujeres. Yo quiero que usted sepa que Él se está presentando delante de Dios porque hay una esperanza viva, hay una expectativa viva para usted. Y todas las expectativas, todos esos planes que vienen hacia su vida están en las manos del Señor. Y Él, como sacerdote, es el administrador de todos esos bienes que vienen a su vida, de todos esos dones que vienen a su vida, de todas esas bendiciones que vienen a su vida. Son expectativas de bendición. Eso no es simplemente un mensaje de esperanza, un mensaje para hacerlo sentir mejor. No, este es el ministerio de Jesús que está delante del Padre, administrando expectativas en su vida. No solamente hay expectativas, pero dice que hay una herencia. Esas expectativas son su herencia. Dice que Él es el administrador de las cosas mejores. De las cosas, Él es el sacerdote de las cosas mejores. Usted sabe que esas cosas mejores no están en las manos de ningún hombre, de ningún ministro, de ninguna iglesia, de ninguna persona que le ore.
No, esas cosas mejores están en las manos del Señor Jesús, que en este momento se está presentando delante de Dios como el administrador de esas cosas mejores que vienen hacia usted. Hebreos llama los bienes venideros. Los bienes venideros, dice. ¿Y sabe lo que es los bienes venideros? No son bienes simplemente que van a venir en el futuro, son bienes que están viniendo hacia usted. Están en el tiempo presente continuo. Bienes, bendiciones que están viniendo hacia usted. Y no solamente eso, pero dice que Él está delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay una herencia reservada en los cielos. Reservada en los cielos. ¿Usted alguna vez hizo una reservación? Lo primero que le preguntan cuando usted hace una reservación es ¿cómo se llama? Dígame su nombre. Porque la reservación está hecha por nombre. Escúcheme bien. Su herencia, las cosas venideras, los bienes venideros, las expectativas vivas que vienen hacia su vida y que están viniendo hacia su vida, esas cosas están reservadas por nombre. Sí, por nombre. Y no solamente están reservadas, pero dice aquí que están guardadas por el poder de Dios. Y nosotros somos guardados por el poder de Dios. ¿Por qué Jesús está presentándose delante del Padre? No solamente porque Él está administrando cosas buenas, bendiciones, expectativas de vida. Expectativas de vida, no de muerte, de vida. Bendiciones, progreso, crecimiento. Todo eso está siendo administrado por el Señor Jesús delante de la presencia de Dios. Pero no solamente eso, dice que todo esto está reservado por nombre y le pertenece a cada uno de los hijos y las hijas de Dios. Y no solamente eso, que Él está delante de la presencia del Señor porque somos guardados, protegidos, cubiertos. Él delante de Dios nos cubre, nos protege. Por eso no puede haber nada que se levante en contra de los hijos y las hijas de Dios. Créale al Señor. Él en este momento está delante de la presencia de Dios. En el pasado hizo provisión para sus pecados. En el futuro Él se va a aparecer para llevarnos al cielo. Pero en el presente, continuamente Él se está presentando para bendecir, para administrar todos los bienes que están reservados a su nombre y para guardarnos de todo mal que Dios